Perfecto. Ahora entramos en una de las láminas más importantes de toda la sección de Networking SAN, porque aquí ya podemos observar cómo está construida una red SAN de extremo a extremo. Desde el inicio quiero que se queden con una idea muy clara. SAN no es únicamente almacenamiento, SAN es una arquitectura compuesta por varias capas, donde cada componente cumple una función específica dentro del proceso de acceso a los datos. Esta lámina nos muestra tres aspectos al mismo tiempo. Primero, la arquitectura en capas de una SAN. Segundo, el flujo de conexión entre servidores y almacenamiento. Y tercero, el stack de entrada y salida, o IO-Stack, que describe cómo viaja una operación desde una aplicación hasta el disco físico. Vamos a analizar cada uno de estos elementos paso a paso. Comencemos con la arquitectura en capas. La primera capa es la host layer o capa de host. En la parte superior observamos distintos tipos de servidores, como Windows Server, Linux y AX. Todos ellos tienen un elemento en común, el HPA o Host Trace Adapter. El HPA es uno de los componentes más importantes de una SAN. Su función es conectar el servidor a la red SAN y permitir que las operaciones de entrada y salida puedan enviarse hacia el almacenamiento. Por eso, cuando en un examen les pregunten qué componente permite que un host acceda a una SAN, la respuesta correcta será el HPA. Debajo encontramos la segunda capa, la Fabric Layer. Aquí aparecen los cables, los switches SAN y la infraestructura basada en Fiber Channel o IP. El término Fabric se utiliza para describir toda la red SAN. Cuando hablamos de Fabric, no nos referimos únicamente a los switches. También incluimos los enlaces, los protocolos y todos los elementos que participan en el transporte de datos entre los hosts y el almacenamiento. Una idea importante que deben recordar es que SAN utiliza una red dedicada denominada Fabric, diseñada específicamente para transportar tráfico de almacenamiento. La tercera capa es la Storage Layer. En esta sección encontramos las cabinas de almacenamiento, las controladoras, la memoria caché y los discos físicos. Es aquí donde finalmente se almacenan y procesan los datos. Mientras que los hosts generan las solicitudes y el Fabric las transporta, la capa de almacenamiento es la responsable de ejecutar las operaciones y guardar la información. Ahora observemos otro detalle muy importante del diagrama, la redundancia. Si analizan las conexiones, verán que cada servidor está conectado a más de un switch y dispone de múltiples caminos hacia el almacenamiento. Esto no es casualidad. Es una implementación de multipassing, uno de los mecanismos fundamentales para garantizar alta disponibilidad en una SAN. La idea es sencilla: si un cable, un puerto o incluso un switch deja de funcionar, existe otro camino disponible para mantener el acceso del almacenamiento. De esta manera se evita un single point of failure y se garantiza la continuidad del servicio. Por eso, cuando les pregunten cómo se elimina un punto único de falla dentro de una SAN, una de las respuestas más comunes será mediante el uso de múltiples caminos o multipassing. Ahora pasemos al IO-Stack que aparece en la parte derecha de la lámina. Aquí podemos observar todo lo eco-bio que sigue una operación desde que una aplicación la genera hasta que finalmente se almacena en disco. El proceso comienza en la aplicación. La solicitud pasa al sistema de archivos, que organiza y administra los datos. Posteriormente interviene el administrador de volúmenes, que se encarga de gestionar los recursos de almacenamiento disponibles para el sistema operativo. Después entra en acción el software de multipassing, que selecciona la mejor ruta disponible hacia el almacenamiento. A continuación participan los controladores o drivers y finalmente el HMA, que envía la operación hacia la red SAN. La solicitud viaja por los enlaces y switches del Fabric hasta llegar a la cabina de almacenamiento. Una vez allí, pasa por la interfaz frontend, puede utilizar la memoria caché para acelerar el acceso y finalmente llega a los discos donde los datos son almacenados. Una forma muy sencilla de explicar este flujo en clase sería la siguiente: una aplicación genera una operación. Esa operación pasa por el sistema de archivos, atraviesa el administrador de volúmenes, sale por el HMA, viaja a través de la red SAN, llega a la cabina de almacenamiento y finalmente se escribe en disco. También es importante destacar un concepto fundamental relacionado con SAN. Como SAN trabaja a nivel de bloques, el sistema de archivos reside en el servidor y no en el almacenamiento. Esto es una diferencia importante respecto a NAS, donde el sistema de archivos se encuentra dentro del propio dispositivo de almacenamiento. Si tuviéramos que resumir los conceptos más importantes de esta lámina, podríamos hacerlo en 5 puntos. Primero, el HMA es el componente que conecta el host con la SAN. Segundo, el Fabric es la red SAN compuesta por switches, enlaces y protocolos. Tercero, el multipassing proporciona múltiples rutas y garantiza alta disponibilidad. Cuarto, SAN trabaja mediante operaciones de entrada y salida a nivel de bloques. Y quinto, la arquitectura está claramente separada en 3 capas: host, IP y almacenamiento. Una forma muy útil de memorizarlo es pensar que cada capa tiene una responsabilidad específica. El host genera las operaciones de entrada y salida.
El Fabric transporta esas operaciones, y el almacenamiento las procesa y guarda los datos. Para finalizar, esta lámina nos muestra por primera vez cómo funciona realmente una SAN desde una perspectiva técnica. Los hosts generan solicitudes, la red SAN las transporta y las cabinas de almacenamiento las procesan. Todo esto ocurre utilizando mecanismos de alta disponibilidad, múltiples caminos de acceso y componentes diseñados para ofrecer el máximo rendimiento posible. A partir de aquí comenzaremos a profundizar en cada uno de estos elementos, especialmente en el Fabric, las topologías de conexión y los mecanismos de redundancia, que son temas muy frecuentes en exámenes y en diseños reales de infraestructura SAN.